El tema que nos tenemos que empezar a ver corresponde a sangre, líquidos, electrolitos, hematopoyéticos, coagulantes y anticoagulantes. Hoy comenzaremos con sangre e intentaremos agregar los otros temas incluidos en la farmacología de la coagulación. Comencemos por la sangre. Sabemos que es la responsable de llevar los nutrientes desde el aparato digestivo a todas las células que irriga. Circula por las arterias por todo el cuerpo y desde las venas del corazón se envía a los pulmones para que se oxigene. La sangre también recibe los materiales procedentes de la digestión y entonces recoge las sustancias de desecho para llevarlas al riñón y otros órganos de excreción. Está compuesta por dos grandes porciones, una parte líquida, que se llama plasma, y células móviles, que se llaman glóbulos, que se encuentran suspendidas en este líquido. El plasma contiene principalmente agua, en la que se encuentran disueltas sales minerales, glucosa, proteínas, hormonas, que son las secreciones de las glándulas endocrinas, y también vitaminas. Los glóbulos pueden ser rojos, que también se llaman hematíes, quienes se encargan de recoger el oxígeno en los pulmones para alimentar a los tejidos y retirar desde los tejidos el dióxido de carbono para que sea eliminado. Entre los glóbulos también tenemos los blancos, que se llaman leucocitos, y se encargan de destruir los microbios y otros organismos nocivos por medio del proceso de la fagocitosis. También dentro de los glóbulos tenemos las plaquetas que participan en el proceso de coagulación de la sangre. La sangre es un tejido particular que puede ser sacado del cuerpo, por ejemplo, cuando se hemodializa a un paciente que no tiene función renal, toda la sangre circula por un circuito extracorpóreo para ser limpiada y regresa al mismo paciente. De la sangre podemos usar todos sus componentes cuando la separamos y es también un regulador y un espejo del funcionamiento de las células del cuerpo. Aunque no esté en contacto directo con otras células que no sean las del endotelio vascular, el líquido intersticial y la linfa se parecen tanto al plasma, excepto en que casi no tienen proteínas, que puede ser considerado un medio de cultivo para células del tejido. Por lo tanto, es muy importante considerar la composición electrolítica y orgánica. El plasma también es el vehículo para el transporte de las drogas y algunas de las proteínas plasmáticas están muy relacionadas con la coagulación de la sangre. ¿Para qué se usa la sangre y sus componentes? ¿Cómo se presenta y administra? Lo vamos a ver a uno por uno. Lo que sí deben recordar siempre que llevan todos cadena de frío. Cuando se presenta una hemorragia donde hay pérdida de sangre entera, es necesario reemplazarla por sangre entera si esta pérdida es mayor del 20% del volumen. Pero si yo solo tengo anemia, por ejemplo, necesito únicamente los glóbulos rojos y sería un derroche usar la sangre entera, puesto que los otros componentes pueden ser usados con otros pacientes. El uso de componentes específicos nos permite que la sangre tenga una mayor administración y pueda atender a varias necesidades, a varios pacientes. Entonces, una sola donación de sangre permite que se separen cada uno de los componentes para diferentes propósitos. Como les decía recién, los glóbulos rojos o eritrocitos se usan para el tratamiento de la anemia, la albúmina que se separa del plasma se usa para el tratamiento del shock y de la hiperbilirrubinemia. Las inmunoglobulinas se utilizan para la profilaxis de muchas enfermedades infecciosas. Los granulocitos que también se separan se utilizan en la granulocitopenia y las plaquetas se usan en la trombocitopenia. Ahora, hay que tener cuidado con quiénes son los únicos que pueden proveer sangre y componentes. Para los pacientes y el público en general, los principales canales de distribución son los centros y bancos de sangre
que nos proveen la sangre y los componentes en unidades individuales y que están identificados por dador, factor y grupo sanguíneo. También nos proveen algunas sustancias que componen la sangre los fabricantes de productos farmacéuticos y las farmacias. Por ejemplo, puede adquirir inmunoglobulinas en esos lugares. Y también los centros hematológicos proveen directamente a los médicos o a pacientes individuales algún componente que necesite. Ejemplo, existe un banco para hemofílicos que solo necesitan algunos factores de la sangre y se los entregan directamente al médico o al paciente. Cuando uso la sangre o los componentes, puede existir un cierto riesgo de transmisión de algunas enfermedades como hepatitis sérica o citomegalovirus, SIDA, herpes simple, sífilis, enfermedad de Chagas, etc. Pero esto depende de qué porción de la sangre es usada y también de cómo ha sido preparada. Para el caso de la sangre entera y de los componentes que se preparan a partir de la sangre de individuos, el riesgo depende de la capacidad de detectar de manera temprana el agente infeccioso en la sangre del dador. Pero aún así, aunque la sangre está infectada, cuando los especialistas hacen los análisis correspondientes, pueden procesarla de tal manera que esto se elimina. Un ejemplo. Si preparo por fraccionamiento inmunoglobulina, que normalmente se identifican con las letras I mayúscula, G minúscula, con etanol, o sea el alcohol que conocemos normalmente, y agua, como el alcohol es virucida, o sea que mata a los virus, queda libre de virus. Otro ejemplo es el caso de la albúmina humana, que no presenta ningún riesgo de transmisión de virus si simplemente se calienta la solución a 60 grados durante 10 horas. Acá vemos representada una arteria por donde circula la sangre y se identifican los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos. Cuando se hace la separación, verán en el tubo de ensayo del centro que la porción superior es el líquido, que se llama plasma. En el intermedio encontramos los leucocitos y las plaquetas, o sea, glóbulos blancos y plaquetas, y en la parte inferior los eritrocitos. La sangre se recolecta de personas que están libres de enfermedades transmisibles, pero cuando hay donaciones en masa, los controles deben hacerse ya cuando se ha recibido la sangre. Normalmente se extraen alrededor de 500 mililitros y se recoge en una solución anticoagulante, CPD, CPDA1 o heparina, que son anticoagulantes para prolongar la vida útil de los glóbulos rojos y para poder lograr condiciones adecuadas para el almacenamiento. Y así podrán ser usados con seguridad por un periodo de 3 semanas después de la extracción si se usa como anticoagulante CPD, y si se usa como anticoagulante CPDA1 podría tener disponible esa sangre por un total de 35 días con una conservación efectiva. Los preparados de sangre entera se llaman entonces según el anticoagulante que se usa: sangre entera CPD, sangre entera CPDA1 o sangre entera heparinizada. Y cuando se ha separado de esa recolección de sangre algún componente, entonces se llama sangre entera modificada. Existe un cuidado que hay que tener, que es que si la sangre se extrae luego de una comida abundante, con el tiempo puede presentar una capa de material graso cerca de la superficie. Si el plasma tiene un color rosado o rojo en la superficie, normalmente esto indica que la sangre no es adecuada para su uso. Yo recién les mostré en el tubo de ensayo cuáles son los colores que deben tener.
Ahora, ¿cómo se dosifica la sangre? La bolsa de sangre contiene 450 mililitros de sangre entera, a la que se le han agregado 63 mililitros de la solución anticoagulante. Todas las bolsas de sangre donde se recoge la unidad traen ya un filtro de 170 micras, que es algo muy pequeñito y permite retener partículas extrañas, consiguiéndose que solo pasen las que son menores a ese tamaño. ¿Cuál es el único uso que tiene la sangre entera? Que ya les dije, en la hemorragia se utiliza para reparar una pérdida de sangre cuando ha sido de más del 20% del volumen total. Ejemplos de cómo son las bolsas y también de cómo son algunos sueros que ya vamos a ver más adelante. Quería sobre todo que les impacte a los ojos. Verán que están el plasma, o sea, la primera figura de arriba a la derecha, de arriba a la izquierda, perdón, eh, verán que el color es amarillento, ese es plasma. Y fíjense cómo están identificados según el grupo y factor del donante, B positivo o cero positivo, hay ejemplos acá. También tienen un ejemplo de una bolsa AB positivo. Y, y ven que ya por la vista entra y pueden identificar qué es lo que están manipulando y que, para hacer la administración. Y también tenemos sueros, celeste fisiológica, rosada dextrosa y marrón o grisáceo Ringer. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Como dijimos, de la sangre entera realizamos las extracciones de los componentes para que rinda para varios pacientes. Entonces ahora vamos a ver cada uno de ellos. Comenzamos por el plasma, que dije que es la porción líquida de la sangre, y se denomina plasma de un solo dador o plasma humano. De cada unidad de sangre que contenía el anticoagulante CPD o CPDA1, se extrae la porción líquida. Si se conserva el plasma entre 1 y 6 grados, o sea, refrigerado, nunca congelado y nunca que pierda su cadena de frío, puede durar hasta 6 días más de la fecha de vencimiento que contenía la bolsa. Por ejemplo, si se hubiese tomado de sangre CPD, duraría 26 días. Y si fuese de CPD-A1, 40 días en total. Siempre hay que tener en cuenta la compatibilidad del grupo sanguíneo AB0 y el factor. Cada unidad de plasma contiene entre 220 y 250 mililitros. ¿Y cuál es el uso específico del plasma? Puede reponer volumen cuando hay un shock hipovolémico y sobre todo es la principal fuente de los factores 2, 7, 9 y 10 que se usan para tratar a la hemofilia B. De esta misma unidad de sangre también podemos obtener un concentrado de plaquetas que se extraen por dos métodos, que se denominan plasmaféresis o plaquetaféresis. Cuando son obtenidas por plaquetaféresis, deben usarse dentro de las 24 horas de la extracción para evitar que haya proliferación bacteriana. Pero si uso plasmaféresis, se pueden conservar las plaquetas hasta 120 horas. Cada unidad de concentrado de plaquetas contiene no menos de 550.000 millones de plaquetas suspendidas en un volumen del mismo plasma original del que se extraen. Por supuesto que también deben administrarse a través de un filtro de 170 micras. Las plaquetas se usan para prevenir o para detener las hemorragias. El concentrado de glóbulos rojos o glóbulos rojos humanos se extrae de la sangre humana entera. Son preparados durante el periodo en que la sangre se ha mantenido, pero siempre antes de los 21 días. Recuerden que según el anticoagulante, la sangre se puede preservar entre 26 o 40 días.
Si yo uso CPDA1, puedo extender esta extracción de glóbulos rojos a partir de la sangre por 35 días después de que se ha hecho la donación. Pero hay que tener en cuenta que esto solo puede hacerse si el hematocrito de esta bolsa original no excede el 80%. Los glóbulos rojos humanos o concentrado de glóbulos rojos también se designan según el anticoagulante que se ha usado. ¿Y para qué se utilizan los glóbulos rojos? Son el reconstituyente sanguíneo en el tratamiento de emergencia de diversas anemias. Cada unidad de glóbulos rojos equivale a 500 mililitros de sangre entera. Este concentrado de glóbulos rojos para su administración se mezcla con 50 a 100 mililitros de una solución inyectable de cloruro de sodio al 0,9%, recuerden la imagen era el celeste, para disminuir la viscosidad. Pero hay que tener en cuenta que jamás debe mezclarse con Ringer lactato porque se inicia el proceso de coagulación. Ya después vemos bien las soluciones. Otro elemento que se puede obtener de la sangre es la albúmina humana o albúmina sérica normal, que se obtiene por fraccionamiento de sangre, plasma, suero, pero también se puede obtener a partir de placentas de dadores humanos sanos, considerando siempre que el 96% de la proteína total tiene que ser albúmina. ¿Cómo se presenta la albúmina en una solución? Es un frasco de vidrio de 100 mililitros de solución que dentro contiene 25 gramos de albúmina sérica. El cuidado que ustedes deben tener es que nunca debe usarse si aparece turbidez o sedimento. ¿Cuándo se utiliza la albúmina? Es específica para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia y eritroblastosis fetal, para aumentar la fijación de la bilirrubina y en el tratamiento del shock hipovolémico o hemorragia únicamente sirve como agente de emergencia para intentar restablecer el volumen sanguíneo.